Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos con El Mostrador en la Clave. Marcela Jiménez. Hola. Welcome back. Thanks. Y Mirko Macari. Buenos días. 14 años de colegio británico para decir thanks. Ya te voy a contar, pero un amigo mío que yo tenía en compañero de curso colombiano en Estados Unidos cuando fui la primera vez a Texas, que era lo más genial que tú te pudieras imaginar. Y él hablaba pésimo inglés. Y entonces él decía, Humberto se llama, él decía, Fernando decía, no voy a imitar el tono colombiano porque no me sale, pero decía, pero Fernando... Si ay, don Fernando. Fernando. Pero decía, si esto es pura actitud, el idioma es pura actitud. Mira, tú aquí lo que tienes que decir, pero con total resolución, a todas las palabras que no conoces, es agregarle Asian. Entonces tú dices, bring 2 Webation, por favor. Please. Pero tienes que hacerlo con una suerte de resolución y te van a poner 2 huevos encima con cuestioncitas. El Asian, me dijo, es absolutamente imperativo. A lo Luis Jara. A lo Luis Jara. Me da una risa. Por eso me acordé con todos 12 años para decir thanks. Algo razonado en la vida de actitud. Claro, actitud, el tipo le decía, 2 Webation, please, and cremation. Bueno, Empezation, el programation. Ya empezó el programa, la misma actitud que tuvo Piñera para ir a saludar a Paul McCartney, por ejemplo. Oye, pero hay que tener cierta dosis de pachorra para aguantar el abucheo que se mandó. Por supuesto. Sí, pero yo creo... Carlitos Correa recordaba en Twitter que ni en el mejor momento del caso Cabal, Bachelet fue pifiada para los partidos de la selección. Sí, pero es que la selección es otra cosa. Pero además que se consideraba que la presidenta era como una especie de amuleto. Por eso te digo que es otra cosa la selección, porque ella iba y la selección ganaba, entonces era cábala. No es pulsión mía, la de Piñera compararse en todo con Bachelet, pues, estoy haciéndole el... Pero yo creo, sí, hay que tener pachorra para aguantar una pifiadera así. Sí, porque a mí me hacen bullying en redes sociales y yo me pongo a llorar. Pero yo creo... De verdad creo que igual se acuesta en la noche cuando está en la soledad con su almohada, le duele, sufre su corazoncito porque el presidente lo único que quiere es que lo quieran. Sí, exacto. Siempre he querido eso. ¿A quién le agrada que te denosten? A nadie, po. Hay un montón de gallos que posan de choros y de que usted a mí todo me importa un bleo, qué sé yo, allá. Y tú tienes razón en eso, Marcela. En la soledad, cuando te afeitas en la mañana, o cuando te pintas en la mañana, o cuando, qué sé yo, te miras a un espejo, mira es entretenido ser el culpable de todo también, andar de Darth Vader por la vida. Es entretenido. No creo. Bueno, como a Lewy, por ejemplo. Sí, ¿no? pero es que eso, claro. Bueno, a Lewy le decían, yo cuando empecé a reportear, hace demasiados años ya, en la JS le decía, yo llegué un día al PS y hablaban de Darth Vader, y yo no sabía de qué estaban hablando y era Lewy. La JS en esa época le decía Darth Vader y entraba Lewy el PS y empezaban tan. Sí, bueno, claro, cuando se cultiva un perfil de ser el malo. No, pero el rudo. Que te teman. Es la formación la formación de la vieja izquierda en el estalinismo. Es mejor que te teman que te amen. Yo prefiero 500, o sea, 50 a Lewis por no sé, montones de otros que se votan a bastante más choros y que en realidad yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Si no es una crítica, te digo que hay un tipo de personaje, que no es la mayoría, obviamente, que justamente cultiva lo contrario a la búsqueda de el aplauso y el cariño. Sí, claro. Que es que te teman. Sí. Que también es sexy. Pero ojo, yo siempre quiero decir algo, en ese sentido, es un personaje, porque en el PS hay gente que lo conoce muy bien, incluso algunos exdirigentes lo confesaban en conferencias de prensa, que en el fondo es como el yogur americano, Alewi, es un dulce, una ternura, y pasa el perrito chiquitito, así una ternurita de perrito. Es lo que parece.
O sea, la imagen que tú ahora sí que estamos hablando de... Yo también, pues Piñera quiere ser querido, pero no es empático en ninguna instancia personal. Él sigue jugando a ser no jugando, su personaje en privado es muy el colegial de 17 años que disfruta el bullying hacia otros. Sí, pero yo creo que yo siempre lo he dicho, hace años te lo he dicho un montón de veces. Yo creo que hay algo ahí, que el presidente es muy brillante en muchas cosas, sobre todo las cosas de negocio, pero hay algo que en la sinapsis, que él quiere decir una cosa y dice otra, y por eso que le salen... Yo también creo que a estas alturas del partido y de la vida, algunas piñericosas en este segundo gobierno han sido como medias estudiadas, y porque es casi un perfil ya. Pero yo siempre creo lo mismo, que el presidente te mira y te quiere decir, oye, estás más delgada, y en vez de decirte eso te dice, estás menos guatona, y mete las patas. Siempre creo que hay un poco de eso, que él quiere decir algo y lo dice de otra, y le sale de otra forma que cae mal, que cae desubicado. Ahora convengamos una cosa también, y eso nos pasa a nosotros todo el tiempo, a ustedes, a mí, en fin, personas que por razones de pega tienen que hablar públicamente o decir cosas públicamente con una cantidad de horas al día enorme. Tienes, por lo tanto, las probabilidades de caerte, las probabilidades de errar, las probabilidades de equivocarte son muchos más. Sí, alguien que nunca habla en público y que siempre todo lo maneja en términos privados, nadie nunca va a notar. O sea, mientras más cosas hace una persona, mientras más cosas hace una sola persona, más aumenta el margen de error, obviamente. Exacto. Pero no nos debemos, en el caso de la autoridad política, particularmente de un presidente en un régimen presidencialista, lo que tú buscas racionalmente como estrategia es disminuir los espacios de riesgo, ¿no? Y Piñera los aumenta por una pulsión indefectible a la figuración. Es decir, él agendó invitar a los ministros a Paul McCartney, se recetó juntarse con Paul McCartney a los Bachelet, con los artistas, con toda la familia y todo. Resultado, cuando Paul McCartney quiere salvar al presidente, abucheo, y salió perdiendo. Perdió Piñera y perdió, pues. Es menor, pero las pifias no son gratis en el régimen presidencialista, hay termómetros. No, pues va a tener que acomodar las encuestas esta semana. Cuando tú estás en el circo romano, ¿no? El amor del público, el dedo para arriba es clave. Cuando tú defines que la política es el circo romano y quieres hacer cosas populares, ¿no? Cualquier señal del respetable es importante políticamente. Sí, eso es así. ¿Tú no fuiste No, yo a las 10 de la noche dormía como un caballero. No, yo estaba viendo Pacto de Sangre, lo siento. ¿Qué es eso? ¿No has visto Pacto de Sangre? No. Pero es el hit de los últimos 6-7 meses, una teleserie nocturna negra. Pero es que yo estoy en sí, pues, negra, con suerte queda vivo el camarógrafo. De verdad, es muy buena y tiene unas actuaciones brillantes. ¿Y de quién es? ¿De qué canal? 13. No la mira, la trama es muy buena, pero las actuaciones son brillantes. Pero sí, son ya me acordé. No, es que me acordé, es que lo entrevisté acá cuando partía, pero no la puedo ver porque ahora no tengo ni una oportunidad. De verdad es tremenda. Es ahí el malo, el doble. Está acabando, ¿no está terminando? O sea, yo creo que la van a alargar como chicle, porque la cuestión es un hit. Entonces, como todo aquí lo alargan y dan 5 minutos al final entre comercial y repeticiones, pero es muy bueno. No, así que tampoco fui a ver a Sir Paul. ¿Viste? Oye, ya pues, ¿de qué vamos a conversar hoy día? ¿De qué vamos a hablar? Yo quería recomendar un par de columnas que tenemos en el diario Hoy Día. Del entonces. Y la primera que quería recomendar era una columna de Axel Callis que se llama El largo camino que le espera a la oposición. A raíz de todo lo que pasó con el tema de Iván Flores y la votación en la Cámara, eso reflejó realmente el peor minuto de la oposición desde el 11 de marzo. Absolutamente. ¿Y puede ser peor? Sí, por supuesto. Si es que no hace, por eso recomiendo la columna, porque esta columna plantea que ya no se puede seguir parchando con un dedo la situación y están obligados a hacer el camino largo, y el camino largo es efectivamente sentarte, volver a hacer el trabajo, hacer un proyecto, volver a conectarte, hacer un montón de cosas que no se están haciendo, volver a trabajar con gente de peso, con ideas serias, no para la galucha, no para la red social.
Entonces, es muy interesante y muy buena la columna porque marca un punto justo en una semana, además, donde el tema de la oposición, yo lo único que digo es lo siguiente: si la oposición estuvo un tris de perder la testera de la Cámara en un pinche acuerdo administrativo, ¿qué vamos a esperar para la reforma tributaria? Cuando tengan que debatir la reforma del sistema previsional. No hablemos ni siquiera de admisión justa. O sea, ahí cada uno, esto no es oposición, es una montonera de parlamentarios nomás. Sí, yo tengo la impresión de que en realidad, y lo conversábamos ayer, lo que pasó para las elecciones de las autoridades de la Cámara de Diputados, en realidad fue más bien un cálculo que un riesgo. Hubo algunas personas que votaron por Jaime Belolio al principio para tratar de relevar quizás que esto era mucho más frágil, y después se abstuvieron o no votaron y finalmente se dio la situación donde ganó Iván Flores. Pero creo que fue más bien un Carlito, una suerte de mensaje. Pero siempre en esos mensajes está el riesgo. O sea, Belolio estuvo a 3 votos. ¿Sí? A 3 votos de ganar. Y ese es el tema. De repente, en situaciones, claro, uno se da gustitos o manda mensajes, pero eso siempre tienen un margen de riesgo. Y el margen de riesgo fue que Belolio estuvo a 3. De hecho, yo creo que si bien la oposición se quedó con la testera, fueron los grandes derrotados de ese día. Y Belolio y la UDI, si bien, y Chile Vamos, si bien no se quedaron con la testera, fueron los grandes triunfadores de la semana. Y ese es el punto. Ahora, corre a favor de la oposición el hecho de que ser oposición es más fácil que gobierno siempre, obvio. Y todavía está distante la necesidad urgente de un acuerdo global para el ciclo electoral. Entonces, por ejemplo, hay hechos como la avenida de Bolsonaro que te aglutina a la oposición por oposición. ¿No es cierto? Entonces tienes que coincidir en que el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado se restan de la visita, y aparece por defecto unida a la oposición, porque hay elementos que por rechazo te unifican. Sí, pero esos son episodios. Esos son lo va a haber cada vez más, sí, por el nivel de polarización de la política, porque Piñera se recetó echarse al bolsillo. No digo que esté bien o que esté mal, pero hay que constatarlo, ya es un hecho, ¿no? Esto de que la política exterior chilena es un asunto de Estado que consensuaban gobierno y oposición, y había toda una ritualidad, una liturgia, una discursividad que se acabó, y la política exterior se transforma en un asunto de política interna, desde Cúcuta en adelante, y eso solo se va a profundizar, ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Es parte del nuevo ciclo. Entonces tienes que sin buscarlo, incluso la gente de la concertación, que se aglutina en torno, por ejemplo, a estas lógicas de la política exterior de los 90, de Estado, a los cancilleres, este grupo de cancilleres durísimo con Ampuero, ¿no? Y entonces, justamente la agenda de polarización de alguna manera beneficia a la oposición para aparecer como tal, unida. Sí, pero yo insisto, son episodios. Lo que plantea esta columna es que se necesita un proyecto, se necesita una profundidad, porque esa unidad o ese aglutinamiento sobre episodios puntuales es muy frágil, se rompe con cualquier cosa. El gobierno pirquinea votos, y está bien, está en su legítimo derecho, pirquinea votos todos los días y a cada rato y en todos los temas. Entonces no sacáis nada con unidos faltaron al almuerzo de Bolsonaro si después estáis divididos para votar admisión justa o control de identidad. Y ese es el tema, porque como no hay un proyecto, no hay una ruta, no hay un norte, cada uno hace lo que más le conviene a cada uno nomás. Sí, yo tengo la impresión de que en el ámbito de la política internacional, lo que principalmente ayuda es, entre comillas, lo que podríamos denominar como la amenaza externa. Es decir, cuando a ti te llevan a juicio por, qué sé yo, los límites Perú, o te lleva Bolivia. En esa instancia donde tú tienes que responder en términos formales a una demanda, se agrupan las voces, se alinean los exministros de Relaciones Exteriores, y la derecha y la oposición funcionan como si hubiese una sola voz. Pero cuando tú estás
trabajando la política internacional desde el punto de vista de tus relaciones con los países individuales o con las personas que son los representantes de esos países individuales, ya se te produce una dispersión automática. No puedes alinear de la misma forma la política internacional. Y por lo tanto, me imagino que, voy a poner un caso, la situación que tenemos con Bolivia respecto al río Silala, que se va a ver en los próximos meses, va a tratar de buscar ser un aglutinador de voluntades una vez más para tener una sola postura frente a algo que es formal y que se traduce en una presentación que en este caso los demandantes somos nosotros ante la Corte Internacional de La Haya. Pero la política es un asunto de clima, de momento. Sí, claro. Entonces, justamente no puedes separar. No, de hecho de hecho lo puedes hacer. El problema es que en el día a día, donde se te producen situaciones internacionales en el día a día, no puedes aglutinar esas cosas de acuerdo a cuando puedes aglutinarlas si es que tú te sientes amenazado a través de una situación como la Corte Internacional. Pero el grupo de cancilleres y todo este mundo de la política exterior que está bien organizado, que gira en torno básicamente a la figura de la concertación, ya se puso frente a Ampuero. Ya está contra Ampuero. ¿No? O sea, harto se demoraron. Ampuero, desde que asumió, ha sido el canciller ausente. O sea, bueno, claro, pero ocurrió por hechos políticos, por definiciones políticas. O sea, Heraldo Muñoz, que es clave en este grupo, ¿no? Partió prestándole ropa a Ampuero. Y fue el virtual canciller. Sí, pues de hecho fue su tutor para todo el tema de La Haya. Para todo el tema, fue su tutor, pues él hizo la pega. Y ya está desafectado. Sí. Entonces, Ampuero se transforma en un obstáculo para esta política exterior unitaria. Pero déjame... Sí, lo que pasa es que, disculpa Fernando, lo que pasa es que ahora empiezan a actuar porque ya llegó un punto, la estrategia, la política exterior chilena en estos minutos en el gobierno de Piñera funciona, no es política exterior. Política interior. Es política interior. Están ocupando la política a lo Evo. Lo mismo que se criticó a Evo Morales se está haciendo en este país. Usar la política externa con un fin interno. Esto es la popularidad del presidente, el salvador de la democracia en Venezuela. Y se junta con un canciller débil, inexperto no se junta. Por algo escogieron a Ampuero. Yo creo que todo esto es un diseño hecho desde el primer minuto, donde la estrategia de Venezuela, había que tener medio dedo frente para saber en el verano pasado, entre la segunda vuelta y que el gobierno asumió y se definieron las piezas para el gobierno, había que tener medio dedo frente para saber que la situación en Venezuela solo iba a ir cuesta abajo en la rodada. Si además le agregamos que el factor Chilezuela fue un factor importante en la segunda vuelta, no es de extrañar que hayan elegido a un canciller con nulo conocimiento de la política exterior, un canciller que es dirigido, monitoreado y ordenado y definido desde el segundo piso. Y cuando me refiero al segundo piso no me refiero al presidente, a la ruleta, sino a la ruleta. Porque si fuera el presidente estaría bien, porque constitucionalmente es el presidente el que define la política exterior. Aquí el que está definiendo la política exterior de este país y la está usando internamente es Cristian Larroulet, a través de Benjamín Salas Cantor, que es su... Pero Cúcuta es una definición del presidente. Sí, o sea, es Piñera que se pasa a 10 pueblos, es Piñera yendo por McCartney. Esos son los riesgos que el presidente toma y que los conocemos de memoria. La jugada de Venezuela había sido toda bien digital, apoya a Guaidó, toda la discusión, pero ya... Esos son los intentos, claro, esos son los intentos, a diferencia de... Cuando se engolosina y cuando se pasa a 4 pueblos al tiro, claro. A veces lo detienen, por ejemplo, a veces su intención de estar protagonista conspira contra el resultado. Por ejemplo, cuando el presidente por un momento dado, tuvo la intención de bajar por el túnel de los 33 hasta abajo. Ser el primero en ir a buscar al minero. Cuando eso, a él lo pararon y le dijeron no, perdón, pero aquí está esto una cosa profesional y aquí no podemos arriesgar ninguna cosa. Pero él tenía ganas. En esto también. Pero esta es una cosa de política exterior y el que encabeza la política exterior de un país es el presidente de la República y él tomó la decisión y nadie le dijo nada. En el caso de no sabemos si alguien... No sabemos, no tengo idea. Pero en el caso de la situación internacional para uso político interno, yo tengo la impresión
que a mí no me extrañaría para nada que de repente se empezara a flotar de nuevo las demandas del río Silala. Porque está cerca de ser empezada a discutirse públicamente. Se va a intentar buscar lo mismo que con las demandas que nos hizo Perú y Bolivia, en este caso la demanda es nuestra. Se va a intentar buscar una sola voz de ex cancilleres para que todo Chile esté aunado a la misma posición, y eso siempre como que reagrupa la fuerza. Y a nosotros nos ha servido muchísimo eso en términos de cualquier gobierno, del gobierno, desde Ricardo Lagos hasta... O sea, con Perú se perdió y con Bolivia se ganó, sí, una pero moneda al aire. Lo que tú quieras, es que no estoy hablando del resultado, estoy hablando de cómo estaba el país aglutinado frente a la posición. Sale entre un nacionalismo y un chauvinismo nacionalista muy fuerte. Eso ha permitido que siempre el canciller independiente que no ocupe ese cargo sea la figura mejor evaluada. Exacto. ¿Te acordaste? Vamos a ver ahora qué ocurre. Siempre claro. Es un muy buen punto el que dice Mirko. Curiosamente, en un país que tiene una política exterior que es bastante limitada, digamos, el canciller tenía una preponderancia sobre todo el resto del gabinete en gran medida porque de alguna manera se identificaba como la persona que enfrentaba estas amenazas externas. Y por lo tanto, si es que se quiere reaglutinar esa lógica ahora que está muy dispersa en función de las posiciones que se han tomado frente a Venezuela, lo más probable que hagan es que refloten el río Silala, que es una demanda nuestra contra Bolivia, y que además está constituida por equipos de trabajo muy transversales. Entonces, vamos a tener probablemente durante el segundo semestre harto hueca con eso. A veces que se regrupa la situación. Después del informe que sacó Bachelet. El Silala no calienta a nadie. Y a Bolivia yo la sensación de que ya le ganamos y pisoteamos a Evo y ahora da lo mismo. Bueno, después del informe que pasen un par de incidentes que se construyan para eso. Después del informe que emitió la Naciones Unidas Bachelet sobre el tema de Venezuela, ¿ustedes creen que se les acabó el espacio a la moneda y a la derecha para darle como bomba en fiesta y emplazarla 24/7? Respuesta para el segundo bloque. Sí, la respuesta para el segundo bloque. Ay, continuamos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Me parece que estamos viendo un torneo mucho más entretenido que el año pasado. Más competitivo, de todas maneras, siento yo. Que mira, el año pasado en comparación al año pasado, ojo. Que el año pasado fue irregular, pero de una irregularidad que nivelaba para abajo. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje, Felipe Bianchi. Porque a mí me parece que una de las frases motoras del fútbol, una de las que más me gusta y la que más comparto, es que se juega como se entrena. Tiene que jugar el que haya entrenado. Para mí es demasiado vital cómo se preparan los partidos. Yo creo que sale un poco de perogrullo, pero yo no creo en la improvisación. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Lo insulto. Ya. Al aire, Tulio, estamos al aire. Estamos regalando libros hoy día. ¿Y qué libro? La mezcla de ciencia con cultura. No me digáis que es Coelho. No. Este es el libro, y además tan pastado precioso, es el libro de Stephen Hawking, La teoría del todo, la edición ilustrada de La teoría del todo, el origen y el destino del universo, en tapadura, precioso. Y este otro, que Mirko lo mira para... No, es que el que está en la tapa se parece a Ampuero. Otra vez. ¿Está ahí con obsesión? Sí o no, mira. A ver, no, se parece... A ver, muéstrale a la Marcela. Muéstrame.
Algo tiene, pero ya. No, Ampuero después del choque, nada que ver. Nada que ver. Pero son 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Esta es la Biblia de la música. 1001 discos que hay que escuchar antes de morir, que tiene, qué sé yo, cuánto. Déjame, mira, no te voy a negar, tiene 960 páginas. Abre una al azar para ver si ya lo escuchamos o no. The Aerosmith Toys in the Attic, de 1975. Exile on Main Street, de The Rolling Stones. ¿Cuál es el...? ¡Ay, qué tan bueno! Mira, Fernando, está toda la historia de la canción, está toda la historia del grupo que lo canta. Supertramp, Crime of the Century, es de 1974. Déjame ver qué más tiene. Red Hot Chili Peppers. Ya no estoy tan mal en la vida, entonces. No estás tan mal. George Michael, Faith. Obvio. No estoy para nada mal. Ya. Mira. Y hay algunos que son bastante más modernos. Ya, y si yo escribo, me gusta leer combinación clave, ¿me lo ganó? Hacerlo desde un mail falso. Ni una posibilidad, ni una. Desde un Twitter falso. Pucha. Mira, Fernando, tenemos... No, ninguna posibilidad. Ninguna. Ustedes no tienen, no. No puede ganarlo alguien que trabaje en la radio. Pero me deben mi regalo. Yo todo el año pasado campañé que estaba de cumpleaños en noviembre para que me regalaron un libro y pasaron y no me pescaron ni en baja. No te pescan. En todo caso, si usted quiere concursar, es hashtag combinación clave, @me gusta leer CL. 1001 discos que hay que escuchar antes de morir y el libro de Stephen Hawking, que vaya a ir con lo cuántico. Ya sé, pero déjame leer. No, mira, nuestra capacidad de influencia llega hasta Hawkins. Sí, ¿por qué? La teoría de los agujeros negronis. Tienes toda la razón. Mira. Masa de los agujeros negronis en relación con el tamaño de la galaxia. Bueno, es que ustedes son unos gurús. De negro y negroni. La teoría del todo, la edición ilustrada, el origen y el destino del universo y 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. @me gusta leer CL y hashtag combinación clave, ya está concursando. No se lo pierda. Ya, pues les había hecho una pregunta. Repita la pregunta, por favor, señorita. Repito la pregunta. ¿Ustedes creen que con el informe que dio a conocer Naciones Unidas ayer Michelle Bachelet sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, donde efectivamente los condena y es bastante duro el informe, se le agotó a la derecha y a la moneda la estrategia de campañar y de emplazar y de poner a Bachelet en el epicentro de este tema? La respuesta mía es la siguiente. Sí, pero no por esa razón. A ver. Comparto. Yo creo que sí. Se acabó el tiempo de estar utilizándola como una especie de excusa permanente, pero no por la razón de Venezuela, que el informe es durísimo y no es informe de Michelle Bachelet, informe de la Oficina de Derechos Humanos. No por eso, sino que porque se dieron cuenta, y yo creo que eso se registró en las encuestas también, se dieron cuenta que un poco con la lógica de la teoría de los frames, que lo hemos hablado muchísimo, que cuando tú invocas mucho a una referencia, el resultado práctico es que tú la elevas a un nivel de potencial factor de protagonismo político que no busca el gobierno. Todo lo contrario, lo que busca es que salga el protagonismo político. La teoría de Lewy es la contraria. Sí. Lo que expresó el domingo. La teoría de Lewy es que levantando a Bachelet impide que emerjan otros liderazgos. Sí, pero es que yo creo que son complementarias. No es lo contrario. Impide que surjan otros liderazgos porque se resalta ella. Sí, pues. Por eso lo que te digo, impide que salgan otros liderazgos porque se resalta ella. Y cuando tú lo que finalmente consigues con esta situación es que de pronto la gente diga, oye, no estaría nada de mal. En realidad, fíjate, ¿por qué no pensamos en un tercer gobierno de la presidenta Bachelet? Entonces tú dices, para. No, estamos yendo contra el propio propósito de lo que uno busca en esta situación. Y desde ese punto de vista funciona perfecto la teoría de los frames. Yo creo que Michelle Bachelet como concepto invocado 1000 veces termina teniendo un realce en términos de la impresión en las personas, más que una situación donde tú lo que quieres es básicamente bombardear. Sí, pero además totalmente de acuerdo contigo, pero además
porque después cuando ya cumpliste un año de gobierno ya no podías echarle la culpa, o sea, Osandón en eso tiene razón cuando habla y dice ya se te venció el plazo para echarle la culpa al gobierno anterior, los primeros 3 meses, los primeros 6 meses, claro, sí, todavía estamos con el presupuesto anterior, lo que queráis, pero ya no puede ser que todo sea culpa de la administración anterior, y en ese sentido se te agota el discurso. Vamos a ver si Cecilia Roxana sigue ese manual de instrucciones. Yo no sé. Yo creo que no. Yo no creo que lo que diga, yo no creo que lo que dice o hace la ministra sea de iniciativa propia. También. Eso, ella no es un actor en esta pieza del piñerismo que se mande sola y que haga lo que, no es un Francisco Vidal que decía y hacía lo que le daba la gana cuando era vocero. Y casi que el resto de la moneda se enteraba viendo el punto de prensa. No es así. No es así. La Cecilia, la ministra, las bajadas no las hace, las bajadas las hacen desde el segundo piso, desde la roulette, es en otra. Oye, la SECOM, ya hay una conversación. La dupla se lume la roulette. Hay una conversación ahí bastante, es más orgánica que individual, esa situación. Sí. Y yo tengo la impresión que no vamos a encontrar mucho de eso. Vamos a ver. La pregunta ¿qué va a hacer Miguel Bosé? Como dicen. ¿Qué va a hacer Miguel Bosé? ¿Qué importa que lo que haga Miguel Bosé? Bueno, está mal, Bosé. No comento Twitter. Oye, pero te pusieron un Twitter extraordinario, ¿viste? ¿Viste qué te pusieron? ¿Ahora? Ahora sí. A ver. ¿De todo? Te pusieron un Twitter muy bueno, mira. Pero que además tierno. Escuchando combinación clave, mi hijo escucha a Mirko Macari y dice: tiene voz de brujo. Apuesto que le gustaría el apodo Macari, el brujo. Es cierto. Me gusta. ¿Ya no te gusta el del Padrino entonces? No, pero es que ¿evolucionaste? El brujo tiene también. Tiene sexapil. Tiene onda, sí. El brujo, ¿cómo no va a tener sexapil? Bruja, para que tú veas como es el sexismo como opera. Bruja es un apelativo que en realidad es dicho con maldad, con insidia. A mí me han dicho bruja toda la vida, pero nunca me he sentido ofendida. El fundador de la AAA en Argentina le decían el brujo. Claro, pero brujo, brujo tiene una especie de como de Merlín. Sí. Tiene un dejo así como que tú tienes el control de los materiales del universo. Bueno, yo soy bruja en todo caso. Siempre sueño antes que pasen las cosas. ¿Ah, sí? Sí, tengo un sentido de ahí de olfatear lo que va a pasar, así como de... Sí, soy bien brujita para mis cosas. Intuición, diría Bachelet. Oye, sí. Hay un par de cosas más que es interesante. Hoy día se supone que es la recepción a Bolsonaro, ¿no? Sí, pues, retomando el tema de relaciones internacionales, tenemos 3 días de agenda copada con eso, aparte de que el presidente estuvo ayer en Argentina por el tema del Mundial. Hoy día viene el presidente de Colombia, Iván Duque, visita oficial, almuerzo en La Moneda, reunión bilateral, conferencia de prensa conjunta, declaración de acuerdos y protocolos. Está en la cumbre de partido de derecha que se realiza. Sí, y al día siguiente, el viernes, es Prosur, mañana, es Prosur, que es este grupo que ha tratado de levantar Piñera con Duque, o Duque con Piñera, que han tratado de levantar para matar lo que fue UNASUR y establecer este otro bloque, donde, para ser honesto, no les ha resultado tan bien como ellos han querido. O sea, se les ha bajado gente, hay mandatarios que no quisieron venir, que pusieron condiciones, algunos tenían reparo en que estuviera Guaidó presente, no querían. Entonces, está Prosur, y el sábado es el día hot, porque está el señor Bolsonaro en visita oficial. Termina Prosur, se van todos, y el sábado es la visita oficial de Bolsonaro. ¿Visita de Estado o visita oficial? No, oficial. No oficial, es de Estado, porque no es de de Estado. Estado estarían obligados a ir los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Sí. Y por eso se optaron Por eso él, optaron el margen de... Claro, el protocolo no lo obliga. Es delicado el punto. Yo creo que el tema de ausentarse del almuerzo yo creo que son esas situaciones donde las dos posturas tienen razón. Es opinable. Es opinable, y las dos aristas son válidas.
yo siento que las dos aristas son válidas porque, por un lado, efectivamente las relaciones internacionales son relaciones entre Estados, los gobiernos son pasajeros, es una visita oficial, pero por otro lado, es bien jodido, o sea, Bolsonaro no es un simple presidente de derecha, no pasa por eso, es un presidente que incita muchas veces al odio, al atacar el auge de la ultraderecha. Encarna el auge de la ultra. Y eso es muy. Entonces, claro, es un presidente elegido democráticamente, pero pucha, Hitler también lo escogieron democráticamente. Entonces, de verdad es como. Yo creo que no hay alguien que tenga razón y alguien que esté equivocado en ese punto. Yo no creo que se le pueda obligar a una autoridad, independiente del cargo, a tener que rendirle honores a alguien que atenta en forma tan grosera contra principios sumamente... Claro, alguien en uno de mis grupos de WhatsApp recordaba ayer un dicho alemán que se decía, hay 10 personas normales y un nazi sentado en una mesa, hay 11 nazis. Claro, sí. Ahora yo creo que en este tema, justamente el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados estarían mucho más obligados a ir al almuerzo con Bolsonaro si Piñera no hubiera ido a Cúcuta, por ejemplo. O sea, si no estuviéramos en esta escalada de transformar toda la política exterior en un asunto de política interna, ¿no? Justamente el margen se estrecha. Sí, o sea, si hubiera imperado la sobriedad en cada una de las actuaciones de este gobierno, claro, el clima es otro. Pero el clima es, compadre, aquí cada uno aprovecha la política exterior para su business. Perfecto. Exactamente. Si es que se abrió la compuerta y eso ya no tiene vuelta atrás. En eso tienes razón. Si es que se tomó la iniciativa por parte del gobierno de utilizar la política extranjera para fines internos, bueno, no se quejen de eso. Ayer salió en Twitter extractos de lo que fue la visita de Helmut Kohl. ¿Te acuerdas tú a Chile cuando vino a principios de los 90? Sí. Y él hizo un discurso en el Congreso donde hizo un símil de la dictadura de Pinochet con otras dictaduras. Habló bastante fuerte y en términos agradeciendo al pueblo chileno de que se había recuperado el tema de los derechos humanos y todo lo demás. Y se levantaron prácticamente todas las bancadas de derecha y particularmente la UDI. Y me acuerdo porque están los testimonios de Andrés Chadwick, tu favorito. Ayer. Sí, cierto. La gracia de Chadwick, amigo de todos. Es amigo de todos. Pero aparece Andrés Chadwick señalando por qué él no puede quedarse en el Congreso a escuchar al canciller alemán y que lo encuentra intolerable porque no puede referirse a situaciones de intromisión en asuntos de otros países. Y por lo tanto se va toda la UDI y abandona el Congreso escuchando el discurso. Por eso te digo, la postura que se tiene respecto de una visita, por eso pregunté si es que era de Estado o era una visita oficial. La visita oficial es más laxa respecto a las obligaciones de las autoridades presentes. Y en ese sentido también, me imagino, hay varios de los que no van a ir que quieren hacer el punto político de, bueno, oye, aquí yo voy a hacer una moción en términos políticos de acá, utilizando de alguna manera política exterior, que es el caso Bolsonaro. Y bueno, de eso el gobierno no se puede quejar porque le instaló. Sí, se va a bolsonarizar la agenda completa. Se va a bolsonarizar la agenda, exactamente. De estos días, y eso es inevitable, que se polarice y que se tomen posiciones en blanco y negro. Bueno, eso que recuerdas tú no es ninguna... o sea, en este país, sobre todo en la política en este país, darse vuelta la chaqueta cuesta nada en ciertos temas. Y sobre todo en temas como, si bien todos pecan de lo mismo, transversalmente se peca de eso, yo siempre he considerado y observado que la UDI, particularmente en los temas que tienen que ver con derechos humanos, con democracia, y
tiene con lo que entienden por tolerancia y no entienden por tolerancia, de verdad siempre lo acomodan en un prisma bien especial, o sea, cuando les conviene y en la posición que les conviene es la defensa o las gárgaras con los derechos humanos, y cuando no lo hacen. Entonces, de verdad, no me extraña para nada, y efectivamente, pues, o sea, se critica lo del frente y no se analiza ni se cuestiona lo propio. Ayer, en la entrevista con el canciller, Ampuero, en este programa, él introdujo un término. Yo le pregunté, a ver, pero dígame, ¿por qué no se produce exactamente lo mismo respecto de China? Que es una dictadura quizás peor en términos del estándar de derechos humanos. Estándar de derechos humanos. Tiene, del informe de Amnistía Internacional, siempre tiene probablemente 15, 16 páginas con toda una serie de relatos de cosas. Y la respuesta que me dio, y me dijo, introdujo un término que se llamó que nosotros tenemos una visión de relaciones exteriores de acuerdo a un pragmatismo responsable. O sea, si es que es socio estratégico, te compra tus productos y te maquila a los empresarios chilenos buena parte de lo que los empresarios chilenos venden en el exterior, ese pragmatismo hace de que en realidad no te refieras al país como lo O sea, es como la versión 2.0 de las cuerdas separadas en el primer gobierno de Piñera. Un poquitito. Pero lo que hicieron con Perú, que estábamos enfrentados, pero negociábamos igual. Tenemos una visión de las relaciones exteriores de Chile de acuerdo a un pragmatismo responsable. Algo así como quizás lo que saltó Donald Trump después de la muerte de Khashoggi en la embajada de Saudi Arabia en Turquía, cuando dijo hay que tener en cuenta que nos acaban de comprar 120.000 millones de dólares en armamento. Quizás la oposición debiera calmarse un poquitito. Bueno, en abril Piñera va a China. Sí, pues. Bueno, y estuvo aquí en China. Toda la discusión que hay en Venezuela no se va a dar respecto de nadie, no va a haber nadie en el arco político, en la izquierda puede haber alguna excepción, quizás, así, pero un pájaro solitario, ¿no? Que haga crítica porque Piñera va a China, no es un tema. Sí. Recomiende otra columna que hay en El Mostrador hoy día, que se llama Capitán Bolsonaro. Precisamente apunta a todo este tema de relaciones internacionales y la lógica de lo que está pasando en materia internacional. Bueno, el martes hubo una muy buena también de la geopolítica de América Latina de Gabriel Gaspar, pero esta de Capitán Bolsonaro de verdad está excelente y porque apunta a esta liviandad y a este uso de la política externa a raíz de la visita, a raíz de las cosas que han pasado en las últimas semanas, así que de verdad se las recomiendo. Oye, ustedes estaban diciendo que había habido más insultos a Piñera incluso anoche, ¿no? En el Estadio Nacional. Sí, hay unos videos. Hay unos videos que están circulando por todas partes. Lo que pasa es que el presidente no fue a la parte de la tribuna presidencial, sino que fue a la parte de adelante, los asientos más caros y todo, entonces tenía que entrar por una de estas y pasar por toda la cancha o un sector de la cancha. Y cuando entró como 20 minutos antes de que empezara el concierto, lo empezaron a pifiar. O sea, lo que se observa de las grabaciones de celular. Hay insultos. Claro, lo pifian, lo aplauden, otros empiezan a aplaudirlo para tratar de equiparar, pero a medida que se empiezan a dar cuenta que llegó el presidente, yo me acuerdo haber visto una cosa como esa en el 78, cuando llega Videla a Argentina. No sé si el partido inaugural o uno de los partidos. Bueno, o el Punta Arenazo. El Punta Arenazo sí. Y se produce en un momento dado una pifiadera en el estadio. Brutal. Aquí es otra, pero aquí es otra cosa, porque el insulto directo de calibre de calibre mayor. Que no son insultos políticos. Son de calibre mayor y te estoy hablando que a, 5 metros, no más que eso, o sea, muy cerca. Como pelea en la feria. Claro, y como pelea en la feria, pero... Casi riesgoso, te diría yo. Sí, y de hecho... Que no se ha masificado, no lo he visto. Yo lo vi anoche, está en Twitter. Yo lo vi anoche y resulta que la lluvia de insultos y garabatos, y al final el tipo grita, pero todo con respeto a lo mago Valdivia.
pero fueron de alto calibre. Yo no sé realmente si es que el presidente los logró escuchar, porque entre las pifias y los aplausos se escuchaban porque la persona, no sé si el que grababa o el que estaba al lado era el que... Es información, podría subirlo al diario, yo creo que es bueno. No, pero si está en todas partes. Está en todas partes. Ahora, hace ya bastante tiempo, tanto para la presidenta Bachelet, no me acuerdo tanto con Ricardo Lagos, pero desde la presidenta Bachelet y particularmente desde su segundo gobierno, al presidente Piñera, sin duda, que se perdió la reverencia a la autoridad presidencial. Se perdió un poquitito esa idea de el insulto es un insulto de su calibre y al lado. Podía ser opositor, pero nadie insultaba al presidente porque era una autoridad indiscutida. Bueno, todo este ciclo eso partió con Bachelet. Ahí fue el punto de Bachelet Piñera se lleva por delante. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Bachelet 1. ¿Saben por qué? Porque el liderazgo de Bachelet y lo que irrumpió y lo que encantó fue esta cosa que podía ser la mamá de uno la que estaba ahí, pero independiente de eso, recuerden que fue en la primera campaña que fue el propio Izaguirre el que la ninguneó y que marcó un punto, y la Gordi. Sí, pero... y de ahí empezaron muchos a tratarla de la Gordi, de ahí para adelante. Pero que es distinto decirle la Gordi, si tú quieres, a que a un presidente de la República le digan... Pero es la primera parte de la escalada. Pero ahí partió el tema. Eso es lo que estoy diciendo. Ahí partió con Bachelet 1, ahí partió el tema. Porque a Lagos... Porque tú puedes pifiar, que una señal... Pero con Gordis se desmorona esta aura sacrosanta de la autoridad presidencial. Porque los humoristas... Recuerden que los humoristas, por ejemplo, no me acuerdo quién era el Oscar no sé cuánto, que murió en la carretera, que imitaba a Frey. ¿O la Barría no era? O la Barría, creo que el que hacía el Cacho Escalona en el Happening, se me cayó el carnet. Entonces imitaba a Frey, pero era uno de los únicos que hacía eso, no había una parodia. No era un humor, pero también pero con respeto, o sea, había hasta un cierto punto. No había una banalización de una denostación. Era quizás había un dejo, si tú quieres, de burla satírica, pero no había una agresión. No había agresión. El ciclo Caburga se lleva por delante la autoridad presidencial para siempre. Sí, pues a nadie se le ocurría decirle algo a Lagos, pues. No, pues. O sea, perdón, había que tener los huevos bien puestos o los ovarios bien puestos, incluso para traerse uno a preguntar ahí en el patio de la Moneda, porque te podía llegar el reto. La monarquía, claro. Te podía llegar el reto en vivo y en directo, y uno tenía que ser estoico y aguantarlo ahí y después irse a llorar al baño de la copucha, pero había una cosa así como que te llegaba a dar miedo. Nunca vi a nadie pelar a Lagos cuando se metió al mar en el norte en traje de baño. Nadie se le ocurrió decir que estaba guatón, que tenía una charcha, que estaba pelado, nada. Bueno, ese mundo se fue para siempre. No sé. Se disolvió la autoridad. Siempre es una palabra muy larga. Siempre se disolvió la autoridad presidencial tradicional chilena y es parte del ciclo de plebeyización de todas las cosas, ¿no? No, mi padre me decía que siempre jamás son palabras demasiado absolutas, que lo único absoluto y definitivo es la muerte. Me voy a permitir, no, yo creo que es un ciclo que no tiene vuelta atrás. Si eso tiene que ver con características sociales más profundas. Estamos en una sociedad donde las élites y las ideas que tienen las élites acerca del poder están en jaque, ¿no? Y se están en jaque incluso con mucha más fuerza, incluso desde la derecha. Esa es la construcción teórica de Bannon y Trump. Los gobiernos populistas de derecha son gobiernos contra élites. Y por eso su fuerza y por eso su éxito electoral, porque tocan pulsiones que son contraintuitivas de los intelectuales, ¿no? La caída del pedestal de los grupos más iluminados, más informados, con mayor preparación en todo ámbito, ¿no? La imagen presidencial o la autoridad presidencial, como la estamos describiendo acá, esa vieja idea de el presidente como la autoridad indiscutida por sobre todas las cosas y respetada por moro cristiana, en Chile es parte de esa construcción, ¿no? Es parte de lo que se llama el espíritu portaliano. La autoridad fuerte e impersonal. Eso dominó Chile por muchos siglos y viene a la baja dentro de un cambio que es global y que ya está instalado en Chile, dentro de lo que el propio gobierno de Piñera conspira contra eso. Sí, hay en otras partes del mundo
también referencias bastante fuertes a las autoridades porque tienen esta situación de libertad de expresión que es bastante expresa, digamos. Pero no necesariamente, incluso en Estados Unidos, no necesariamente porque te lo impiden por los perímetros de cuidado y de protección, pero no es una cosa que te hagan así a la cara. Lo que me impresionó ayer en el estadio es que la cosa es cercana. Sí, porque es bien distinto ser un humorista y denostar a alguien que estar es sin pudor, sí, sin pudor, sí. Yo creo que ahí lo de anoche y eso pasa un límite porque, no sé, escuchar todas las cosas que los garabatos y los insultos, o sea, más presidente o no, yo creo que a nadie ni una persona tiene que ser tratada así. Hay un límite que se pasa. Porque de ese nivel de insultos pasa ya la batalla, el combo. Habla mucho más de quien insulta. Exacto, ahí te pasaste un límite. Y yo sí creo, y en esas cosas nosotros tenemos grandes diferencias siempre, y las hemos conversado muchas veces, yo creo que estaba mal la reverencia, o esa autoridad reverencial que había, ese respeto reverencial que había a la autoridad. Pero yo sí creo que en una democracia un presidente elegido democráticamente se le tiene que dar ciertas mínimas cuotas de respeto. Recordar cómo trataba la derecha a Bachelet. Bueno, por lo mismo por lo mismo, tú cosechas lo que siembras. Sí. Entonces, si es odiosidad. Y se han perdido ciertas formas. O sea, una cosa, y me parece fantástico que estemos en un cambio de clima, que estemos de ciclo, que ya no exista esa reverencia de nada, de la gente, ni del periodismo, ni de nada con esta cosa reverencial con la autoridad. Sin embargo, yo creo que hay límites. Y yo creo que yo siempre saco a colación una frase que me dijo... Debería haber límites. Que me dijo Jorge Navarrete, que me dijo Pirincho en una entrevista que le hice una vez, para análisis, para los 25 años de análisis, una cosa así, y me dijo que... 25 años de análisis Cuando se cumplieron, no sé, me acuerdo que hace como 10 años atrás hicieron una edición especial de análisis, recordando la fundación o no sé qué, y me pidieron que escribiera un artículo. Y Pirincho, yo le hice una entrevista, y en esa él decía algo que yo lo he visto, lo he observado todos estos 10 años, y decía que la derecha estaba sembrando en política, pero estaba serruchando la rama de la institucionalidad donde estaban todos sentados. Entonces no solo iba a mediano plazo le iba a rendir fruto fregar a la izquierda o ningunear a la izquierda o acusar a la izquierda de todo, pero finalmente se le iba a terminar viniendo en contra también. Y yo creo que llegamos a ese punto. O sea, cuando tú trataste a Bachelet de todo y la barriste literalmente y barriste el piso con ella, no podís pedir que ahora que te respeten a tu presidente. No y podís, que eso está mal. No podís, pero se debiera. Bueno, porque... Así es. Ya, muchas gracias Mirko, gracias Marcela. Volvemos. Gracias, nos vemos, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador.